Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un placer otra vez estar aquí para adorar el nombre de nuestro Señor. Hoy me siento muy contento porque hay una palabra en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, palabras de Jesús. Él dijo: otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Me siento muy contento porque hoy no estoy solo. Esta mañana me acompaña Adriel. Adriel, ¿cómo estás, Adriel? Todo bien. Qué bueno, gracias a Dios. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias. Dice la palabra que si nos ponemos de acuerdo en una misma cosa, Dios lo da. Y hoy queremos ponernos de acuerdo para que Dios esté aquí, para que Dios esté ahí, para que Dios esté aquí. Y esa es nuestra petición que tendremos en esta mañana. Y así queremos comenzar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, en este momento queremos entregarte nuestra adoración, nuestra canción, nuestra vida, reconociendo que hoy que estamos dos aquí, Señor, congregados en tu nombre, porque tú eres el que nos has traído aquí, queremos que tu presencia se deje sentir en este lugar. Y en cada lugar, en cada hogar, que hoy en esta mañana estamos siendo partícipes de este servicio para ti, Señor. Queremos adorarte como tú mereces. Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros. Libera, sana, perdona, corrige, exhorta, examina. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros. Revélanos tu gloria y tu poder transformador sobre nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo hemos pedido. Amén. 1, 2, 3, 4. Canta conmigo así. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Quiero escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí y puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré
responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Estás aquí y puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí, tú estás aquí. Amén. Gracias, Adriel. Hagamos una oración. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta bendición que nos das de tener una Biblia en nuestras manos, tener el poder de tu Espíritu con nosotros, pero sobre todo, Señor, gracias, muchas gracias por toda la misericordia y la gracia que día con día derramas en nosotros al hablarnos, al llamarnos, al tocarnos, al abrazarnos, al hacer obra nueva en cada corazón. Hoy que escudriñaremos tu palabra, Señor, bendícenos, danos sabiduría, entendimiento para que podamos hoy aplicar esta palabra para nuestra bendición. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Mateo capítulo 22, vamos hoy a meditar en una porción de la Escritura bastante interesante, bastante pícara, bastante chistosa hasta cierto punto, cómo Jesús trata con unos que le querían tender una trampa. Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22. Como que los últimos días de Jesús fueron muy curiosos. Él contestaba a veces con acertijos, le preguntaban preguntas capciosas y él contestaba a veces con otras preguntas. Y bueno, este es el caso. Vamos a ver cómo nos enseña Jesús a través de este pasaje. Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22, se llama así la cuestión del tributo. Dice así el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Los fariseos se juntaron para hacer un plan de cómo hacer caer a Jesús en alguna contradicción o en alguna enseñanza equivocada o en alguna cosa de la cual pudieran acusarle. Y dice que no fueron los fariseos, sino que le enviaron los discípulos de ellos juntamente con los herodianos. Fíjese la contradicción tan tremenda. Iban por una parte los discípulos de los fariseos, que ellos creían en la ley de Dios, en la ley de Moisés, la estudiaban, y de acuerdo a la ley de Dios y la ley de Moisés, pues el pueblo de Israel no debería hacer ni cumplir con gobiernos que les subyugaran. Ellos habían sido llamados para ser libres y para vivir libres para Dios. Pero por otro lado, se pusieron de acuerdo para que fueran con un grupo de herodianos, es decir, de los que trataban de motivar al pueblo, los de Herodes, a que pagaran los impuestos, a que pagaran los tributos, a que cumplieran con el imperio romano como ciudadanos del imperio, aunque eran judíos, pues estaban bajo la cobertura de la autoridad romana. Así que los dos grupos, los que pensaban que no se debía pagar y los que pensaban y motivaban a que sí, fueron con Jesús y le dijeron estas palabras: Maestro. Qué falsos, porque para ellos Jesús no era su maestro, era su enemigo. De hecho, se habían puesto de acuerdo para ver cómo lo iban a hacer caer. Pero así le dicen: maestro. Claro que él es el maestro, y vea y observe que todas las palabras que dicen son verdad. Escuche, sabemos que eres amante de la verdad. Primero, Jesús era maestro. Segundo, era amante de la verdad. Como maestro nunca enseñó algo falso, nunca enseñó algo equivocado. Era maestro y ellos decían: sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. O sea, estamos seguros que la respuesta que nos va a dar es de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios piensa, según ellos. Y que no te cuidas de nadie.
Aquí ya viene la trampa, comienza la trampa. Primero lo elogian y le dicen: maestro, sabemos que tú enseñas con verdad, que tú todo lo que dices es con verdad y que no tienes cuidado de nadie. Tú dices las cosas de frente y como son y como dicen en la Biblia. Y luego viene: porque no miras la apariencia de los hombres. Claro, todas las cosas que le dijeron a Jesús eran verdad. Él era maestro, era amante de la verdad, enseñaba con verdad, nunca se cuidó en sus palabras porque todas sus palabras provenían de Dios. Al contrario, con sus palabras quiso enseñarnos la verdad de Dios a los que andábamos perdidos. Y definitivamente él, que no se cuida de nadie, tampoco mira la apariencia de los hombres. Todas estas cosas eran verdad, pero eran una trampa para comprometer a Jesús a que contestara con las escrituras, con la Biblia y con la verdad. El versículo 17 viene: ¿cuál fue la trampa que intentaron ponerle? Dinos pues, ¿qué te parece? Y aquí viene la pregunta, que era un tema dividido, era un tema polémico. Incluso el pueblo judío no se ponía de acuerdo en la respuesta. La pregunta era: ¿está correcto o es lícito que nosotros demos tributo a César? La pregunta literal: ¿es lícito dar tributo a César o no? Era una pregunta muy tramposa en muchos sentidos. Para empezar, estaban los herodianos, que defendían que el pueblo judío entregara sus impuestos. Estaban los discípulos de los fariseos, que ellos opinaban que de acuerdo a la ley de Moisés esto no debería de ser así. Así que lo que Jesús dijera, como le dijeron: tú que hablas con la verdad, se iba a comprometer a algo, o se iba a comprometer a decir: no es bueno pagar los impuestos. Y entonces los herodianos iban a tener de qué acusarle, o iba a decir: debemos pagar los impuestos. Y entonces todo el pueblo, juntamente con los fariseos que enseñaban la ley, iban a decir: nah, Jesús dice que tenemos que pagar, se me hace que es un comprado por el Imperio Romano. Es decir, era una trampa en toda la extensión de la palabra. Por eso le preguntan: ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Además, era un tema bastante cotidiano, es decir, toda la gente tenía que pagar el tributo. Era un tema de debate que constantemente se tenía entre los mismos habitantes del pueblo de Israel: ¿hay que pagar o no pagar? Había líneas que decían que sí, otras que decían que no. Y esto pues es una trampa en toda la extensión de la palabra. Pero Jesús, con qué discernimiento comienza a tratar este asunto. Vean el versículo 18, dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea, el discernimiento, sabía que no era una pregunta. Ellos no querían aprender, y todo lo que le habían dicho: maestro, amante de la verdad, en que enseñas con sabiduría, que no te cuidas de nadie, eran puras mentiras para hacerlo caer. Eran mentiras porque no lo sentían, eran verdad porque Jesús es todo eso que ellos dijeron. Pero Jesús, que tenía un discernimiento como nadie, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ah, qué fuerte respuesta. Les responde con una pregunta y de alguna manera los insulta. Les dice: ustedes me están poniendo un 4, ¿ah? Quieren que yo conteste algo que me comprometa para poderme entregar a muerte, maltratar, etcétera. Pero dice el versículo 19: a ver, ¿quieren saber cuál es la respuesta? Muéstrenme la moneda del tributo. La moneda del tributo era una moneda romana, es decir, siempre se pagaba. El Imperio Romano exigía que se pagaba en la moneda romana oficial. No valía ahí pagar con especie, o no valía pagar con alguna otra moneda existente, sino tenía que ser con un denario, que era la moneda romana, que era el impuesto a cobrar. Y ellos, dice el versículo 19, le prestaron un denario, que era la moneda del tributo. Entonces les dijo, versículo 20: ¿de quién es esta imagen? Enseñando la moneda. Las monedas del Imperio Romano estaban acuñadas con la imagen del César y el nombre del emperador, dependiendo quién estuviera al corriente, porque esa inscripción en la moneda, como actualmente están las monedas grabadas y también están inscritas, autenticaba que eran monedas que valían realmente lo que decían que valían. En este caso, un denario, que era la moneda del tributo. Entonces Jesús les pidió el denario, levantó la moneda y les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿Y de quién es este nombre? ¿De quién es esta inscripción? Y entonces, pues no les quedó más que responder, ¿verdad? Le dijeron: pues ¿de quién es la imagen? Pues todos sabemos que la imagen de esta moneda es del César y que el nombre es del César. Y entonces Jesús aquí, de una forma magistral, les responde como ellos no se imaginaban que les iba a responder. Cuando pidió la moneda, dijeron: ¿qué quiere este? Pues si le preguntamos: ¿es lícito pagar el impuesto al Imperio Romano o no? ¿Es lícito pagarle al César o no? ¿Qué opinas? Y él pidió la moneda, preguntó: ¿de quién es esta inscripción? Y le dijeron todos los que estaban ahí oyendo, incluidos los discípulos de los fariseos y los herodianos, le dijeron: del César. Y entonces Jesús establece un principio cristiano. Este es un principio cristiano porque Jesús lo dijo:
Dad pues a César lo que es de César. La literalidad de dad es devolved. El verbo literal en el griego es devuelvan al César. Levanta la moneda y les dice, ¿de quién es esta imagen y de quién es este nombre? Y todos dicen, del César. Entonces devuélvanle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Qué interesante principio cristiano nos deja el Señor Jesús, porque Él está, sin que el público se dé cuenta, Él está comprometiéndolos a que contesten que la autoridad actual en ese territorio era el Imperio Romano. Cuando le dijeron es lícito, Él pidió una moneda, y al preguntarles de quién es esta imagen y esta inscripción, todo el público estaba aceptando, sin darse cuenta, pues que están bajo la autoridad del Imperio Romano, dicen del César. Y entonces Jesús usa eso y dice, muy bien, entonces devuélvanle al César lo que es del César. Claro, amados hermanos, en toda la Biblia encontramos nuestra responsabilidad, aún como cristianos, que tenemos de obedecer a nuestras autoridades, la responsabilidad que tenemos de pagar lo que debemos, pagar nuestros impuestos. Incluso hay un pasaje, un versículo en Romanos capítulo 13, versículo número 7, donde el apóstol Pablo dice, paga todo lo que debes. Si debes tributo, paga tributo. Si debes impuesto, paga impuesto. Si le debes respeto a alguien, paga respeto. Si debes honra, debe honra, pero paga lo que debes. Es decir, nosotros como cristianos estamos bajo una autoridad que Dios ha permitido, que Dios ha puesto incluso, y que debemos respetar. Debemos de pagar nuestros impuestos. Si alguien se pregunta, ¿debemos pagar al instituto, o a la hacienda, o a los pagos del seguro o del Infonavit? ¿Qué opinan? ¿Debemos pagar o no debemos pagar? Bueno, la respuesta del Señor es lo mismo. ¿De quién es esta inscripción? Del César. ¿Y de quién es este nombre? Del César. Muy bien, entonces devuélvanle al César lo que es de César. Si debes algo, si debes pagar algo, hazlo. Pero acuérdate que también Dios pide algo, y a Dios dale lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué Dios merece? Lo del César lo entiendo, o sea, les está diciendo hay que pagar el impuesto y hay que darle a Dios lo que Dios merece. ¿Y qué merece Dios? Moisés escribió en Deuteronomio capítulo número 12, en los versículos 12 y 13, un pasaje maravilloso. Es Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, donde dice, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que le sirvas. ¿Se acuerdan de ese versículo? Que temas a Jehová, que le sirvas, que le ames con todo tu corazón. Es decir, obediencia, que guarde sus mandamientos. Ahí Moisés nos establece exactamente qué pide Dios de nosotros. Cuando Jesús dice, denle al César lo que es de César y a Dios denle lo que él pide. O sea, lo que César pida, dénselo. Pero lo que Dios pida, dénselo también. ¿Qué pide el César? El tributo, la moneda, entréguensela. ¿Qué pide Dios? Pide que le sirvas, que le ames, que lo honres, que guardes sus mandamientos, que lo temas. Pero sobre todo estos versículos de Deuteronomio 10, 12 y 13 están fundamentados en una base, la base del amor por Dios. Ahí está, si usted los lee con detenimiento, se va a encontrar que dice que debemos de temer a Dios, debemos de servirlo, pero debemos de servirlo por amor. Debemos de amarlo, y porque lo amamos, entonces lo servimos. Y entonces le damos a Dios nuestra vida porque le amamos. Le damos a Dios nuestro ser, no por costumbre, no porque así nos enseñaron, no por religiosidad, sino le damos nuestra vida porque lo amamos. Este es un principio de lo que Dios merece. Dios merece que lo ames, Dios merece que lo adores, Dios merece que lo sirvas, Dios merece que lo honres, Dios merece que lo obedezcas, pero todo bajo el fundamento del amor que tienes por Él. Recuerde que el primer mandamiento y gran mandamiento de la ley de Moisés, y Jesús lo confirmó, es amar a Dios con todo nuestro corazón, porque de amar a Dios depende toda la ley y los profetas. Si tú amas a Dios, entonces le vas a temer, le vas a servir, y entonces le vas a estar dando a Dios lo que Él merece. ¿Qué merece Dios? Este es el principio cristiano. ¿De quién es esta inscripción y de quién es esta imagen? Del César. Al César págale. O sea, ¿es lícito? Sí, es lícito, hay que pagarle, pero acuérdate que a Dios hay que darle también lo que le pertenece, y a Dios le pertenece toda nuestra vida, todo lo que somos, todo nuestro amor, toda nuestra pasión, todo lo que en realidad está dentro y fuera de nosotros, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser entero, son del Señor, porque Él pagó el precio para que nosotros ahora le pertenezcamos. Así que, amigos, qué manera tan sobresaliente de Jesús de salirle al paso de esta trampa que le habían tendido los herodianos, esperando que dijera no paguen el tributo, para acusarle. Los fariseos o los discípulos de los fariseos esperando que dijera sí, paguen, es correcto pagar, para decir ven pueblo, él quiere someternos al Imperio Romano. Pero resultó
que las dos cosas eran ciertas. ¿Es lícito pagarle al César? Pues sí, es correcto pagarle al César lo que le corresponde al César, pero a Dios también debemos darle lo que es de él. El versículo en el que quiero meditar en realidad es el último versículo de este pasaje. Es un versículo muy interesante porque dice que oyendo esto, se maravillaron. Quiero hacer énfasis. ¿Quiénes se maravillaron? Luego pensamos en la multitud que lo oyó. No, parte de los que se maravillaron fueron los que le llevaron la trampa. Los discípulos de los fariseos, los herodianos, cuando le hicieron la pregunta, esperaban cualquier respuesta menos esta. Claro, es que Dios tiene las mejores respuestas para ti y para mí. A veces no nos esperamos lo que Él nos va a responder, o a veces nos responde cosas que no esperábamos y nos maravillamos también de la respuesta de Dios. Pero quiero hacer énfasis en este pasaje, en esta historia, cómo ellos al oír esto dijeron, ¡ay, jole, pues no pudimos! Se maravillaron, pero mire lo trascendente de la última frase, y dejándole. Esto es muy interesante para mí. Y dejándole, se fueron. Se maravillaron cuando le preguntaron y Jesús discernió lo que había en su corazón y les dijo, hipócritas, a ver, préstenme una moneda. Y Jesús les contestó y les resolvió el acertijo como ellos no esperaban. Ellos se maravillaron, significa, lo admiraron, dijeron, wow, no nos esperamos esta respuesta, este es más listo de lo que nosotros creemos. Pero a pesar de que se maravillaron, a pesar de que lo admiraron, como quiera le dejaron y se fueron. Y esto representa a los miles y millones de personas en el mundo entero que admiran a Jesús, admiran su sabiduría, admiran sus palabras. Algunos hasta leen las escrituras, algunos hasta se asombran y dicen, wow, qué palabra, qué tremendo. Pero no se atreven a ir más allá para valorar a Cristo y seguirle. Estos que llevaban una trampa, al oír la respuesta de Jesús, bien pudieron haberse entregado a Cristo en ese momento y haber dicho, ay, perdón Jesús, sí, reconocemos quién eres, reconocemos tu sabiduría, pero no lo hicieron así. Como tantas y tantas personas a lo largo de la historia, también se han conformado solamente con admirar a Jesús, pero no se han atrevido a valorarlo. Y creo que este común denominador que nos ha perseguido como seres humanos, es importante que hoy, si tú has admirado a Jesús por largo tiempo y has admirado sus palabras y probablemente acudes a la iglesia de vez en vez o de pronto lees las escrituras, pero no te has atrevido a seguirlo, hoy puede ser tu día en que rompas este común denominador en el que la mayoría de la gente se encuentra. Si tú le preguntas a cualquier persona si admira a Jesús, te van a decir que sí, pero si tú le preguntas si lo están siguiendo, ahí es donde muchos tendrán que responder que no lo están siguiendo. Admiran lo que él opina, admiran sus palabras, admiran sus enseñanzas, admiran sus milagros, pero no se atreven a valorarlo, a atesorarlo y a decir, renuncio a lo que venía a hacer. Yo venía a ponerle una trampa, él me respondió como yo no esperaba, me quedé maravillado, lo voy a seguir porque siento que este tiene palabras sabias, más sabias al menos de lo que yo esperaba. Y sabes, creo que esta mañana preciosa que Dios nos da es una oportunidad inmejorable para que tú y yo nos atrevamos a dar el siguiente paso. Si ya admiras a Jesús, qué bueno, es un buen paso para ti. Ya admiro su enseñanza, sus milagros, lo que he aprendido de él, pero que te atrevas a no irte, a no dejarlo, a no retirarte de él, sino que te atrevas a admirarlo para después seguirlo. Creo que este es el llamado que el Señor nos hace justamente el día de hoy. No te conformes con ser parte de la gente que solo admira a Jesús. Lo admira por su sabiduría, por sus enseñanzas, hasta por su obra, por cómo murió, por cómo vivió. Atrévete esta mañana a seguirlo con todo tu corazón. Y te garantizo que Él te va a bendecir en gran manera. Hoy, atrévete a no quedarte solo y se maravillaron y le dejaron y se fueron, sino atrévete a ser uno de los que se atreven a seguirlo paso a paso. No te vas a arrepentir. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. A Cristo todo tu corazón, toda tu vida y todo tu amor. Oremos. Dios, gracias por esta enseñanza que nos das esta mañana, porque a través de este precioso ejemplo en cómo Jesús resolvió
este acertijo, esta trampa que le habían puesto. Nos das principios maravillosos como cristianos, a vivir conforme a tus propósitos, a vivir de acuerdo a las convicciones de los principios que tú has establecido para cada uno de nosotros, no solo para que lo sepamos, sino para que lo vivamos. Y hoy recordamos, Señor, que como cristianos somos ciudadanos de una nación y debemos a nuestras autoridades respeto, honor, obediencia. Debemos, Señor, hacer lo que nuestras autoridades nos digan siempre y cuando no sea una contradicción a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a obedecerte a ti por encima de todas las cosas, pero a ser buenos ciudadanos, obedeciendo también, Señor, lo que tenemos que hacer para dar un buen testimonio, darle al César lo que es del César, pero sobre todo, Señor, darte a ti lo que tú te mereces. No nos permitas conformarnos como miles y millones de personas que solo te admiran, se maravillan con tu sabiduría, con tu palabra, pero pronto te dejan y se van. No, Señor. Nosotros queremos ser discípulos que no solo te admiren, sino que además te sigan. Danos el valor, Espíritu Santo, la fortaleza y la fuerza para seguir paso a paso el testimonio y el ejemplo que Jesús nos dejó como un ejemplo de vida para que andemos nosotros también en él. Danos esa sabiduría que proviene de ti. Y Espíritu Santo, enséñanos a caminar todos los días conforme al propósito y a los principios de Dios para nosotros. Haz que este día sea un día en que meditemos en lo que tú mereces, Señor. Y eso que mereces, honra, servicio, obediencia, que esté basado en un amor por ti y que sea nuestro amor el motor y el origen de nuestra obediencia, de nuestra adoración, de nuestro servicio, para que entonces, Señor, estemos dándote a ti lo que tú te mereces. Guárdanos, Señor, a cada uno en nuestra casa. Permite que este día sea un día lleno de bendición y que en todo podamos ver tus propósitos. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que Dios te bendiga.